Rosca o roscón de reyes es una tradición europea que se asimiló en México por influencia española. Prepararemos dos versiones, la tradicional y la trenzada. Quédense para ver su preparación. Necesitaremos un prefermento llamado madre de levadura, la masa, la cobertura que es típica en las roscas mexicanas y la decoración a base de frutas cristalizadas, ates y cerezas en almíbar. La lista de ingredientes estará disponible al final del video y en la caja de descripción. Iniciamos preparando la madre de levadura. En un recipiente agregar la leche, añadir un cuarto de cucharadita de levadura seca o su equivalente en fresca y revolver. Incorporar la harina, mezclar y amasar por 2 minutos. Hagan una bola, observarán una contextura muy sólida, sentirán resistencia al amasar, pero no es necesario que quede lisa. Coloquen en el recipiente de vidrio, cubran con papel film y dejen reposar por un día en la refrigeradora. Al día siguiente prepararemos una leche infusionada que usaremos para la masa y aunque requerimos 120 gramos de leche, añadiremos algo más, pues al hervir una parte se evaporará. Se agrega la canela y la cáscara del cítrico de tu preferencia. En mi caso es de mandarina, pues está de temporada. Dejen hervir y al llegar a eso apaguen la estufa, cubran y dejen reposar. Cuelen y pesen. Si hace falta para llegar a los 120 gramos, ajusten con un poco de ron y un poco de leche y opcionalmente unas gotas de agua de azahar. Para la masa necesitaremos harina de trigo de todo uso o combinar con harina de fuerza, la madre de levadura, azúcar, sal, levadura seca o fresca, la leche infusionada, los huevos, la ralladura de algún cítrico y mantequilla sin sal. Cuando saquen la madre de levadura de la refrigeradora, déjenle tomar temperatura ambiente. Observen que está hinchada con alvéolos y además es suave. En ese recipiente del prefermento agreguen los huevos, la ralladura del cítrico, la leche infusionada. Mezclen con unas varillas y despedacen el prefermento. Necesitamos remojar la madre de levadura para que se suavice un poco y sea más fácil de integrarse con la masa. Dejen reposar por unos 10 minutos. Transcurrido el tiempo, los trozos del prefermento se empaparon de líquido y por tanto suavizado. Añadimos a la mezcla de líquidos la levadura seca o fresca y movemos. Incorporamos a la harina el resto de los secos como el azúcar y sal. Muevan con pala o la mano, hagan un hueco en el centro y agreguen la mezcla líquida. Reservé un poco de la leche para limpiar el recipiente de la mezcla líquida y aprovecho lo poco que queda de la levadura. Muevan con la pala para integrar ingredientes. La mantequilla se incorporará hasta después. Terminen de integrar con la mano hasta formar una bola. Observen trozos del prefermento y una masa grumosa. Con el amasado eso cambiará. Comenzaremos a amasar por 3 a 5 minutos en forma de V y en la medida que se sienta más pegajosa la masa, cambiaremos al método de amasado francés, donde levantamos, golpeamos contra mesa y plegamos y conforme se deja la masa se vuelve a amasar en V. No necesitamos desgastarnos en tanto tiempo de amasado, así que lo dejaremos reposar por 5 a 10 minutos para relajar el gluten. No agreguen más harina, es normal que se sienta pegajosa. Transcurrido ese tiempo de reposo, reanudamos el amasado y yo le voy a amasar por 1 minuto. Después observen ustedes que la masa se ha suavizado y se siente menos pegajosa, el gluten se ha desarrollado, así que incorporaremos la mantequilla después de extender la masa. La agregaré toda, pues es poca comparada con otras recetas que he hecho donde tengo que partir en varias tandas la mantequilla. Amasen por 3 a 5 minutos en forma de V o con el método francés, donde la levanta, golpea contra mesa y pliega. De inicio sentirán nuevamente la masa más pegajosa, pero el amasado y el reposo ayudarán a cambiar esa sensación. Utilicen una raspa para limpiar la mesa y las manos. Reposen nuevamente por 5 a 10 minutos y transcurrido el tiempo reanuden el amasado. Ustedes ya notarán que la masa se ve más lisa y menos pegajosa, e inclusive hasta con unas burbujas. Dediquen unos 3 minutos de amasado y alternen entre amasar en V o amasar con el método francés. Formen una bola, engrasen el recipiente y coloquen la masa dentro del bowl.
Cubran con una bolsa y dejen fermentar a temperatura ambiente hasta duplicar o triplicar tamaño, o fermentación lenta colocándola en la refrigeradora. Si cuentan con batidora eléctrica de mano o de pedestal, usen el aditamento del gancho. El proceso es el mismo, es decir, se incorporan los líquidos juntos con el prefermento y la levadura y mezclenlos secos. Se amasa, se incorpora la mantequilla hasta después y se amasa intercalando con tiempos de reposo. La ventaja de usar batidora es que la masa quedará más suave, y mientras fermenta la masa prepararemos la cobertura de la rosca que le dará el toque crujiente. Agregamos la mantequilla y harina. Con la raspa vamos mezclando hasta tener un arenado. También se puede realizar con la mano, teniendo cuidado de no calentar la mantequilla. Incorporen el azúcar y revuelvan. Para humedecer usaré una cucharada de clara de huevo que me sobró de otra receta, pero se puede usar yema de huevo o leche o agua en cantidad mínima. Esta pasta no requiere mucho líquido. Amasen para que se vuelva manejable, formen un cilindro y envuelvan en papel film o encerado y lo refrigeran o congelan para endurecer. 2 horas y media después de fermentar la masa aumentó el tamaño. Desgasifiquen, espolvoreen un poco de harina sobre la mesa y formen una bola. Es opcional pesar, yo lo hago porque porcionaré en partes exactas, aunque también se puede dividir por tanteo. Prepararé 2 roscas, así que divido en partes iguales. Ustedes pueden hacer lo mismo o preparar una gran rosca. Cubran con una manta o toalla y dejen descansar por 5 a 10 minutos. Transcurrido el tiempo, prepararé la primera rosca, que será la tradicional. Inserto el dedo en medio de la masa para formar una dona, voy girándola contra la mesa y una vez formado el agujero, la levanto para estirarla por acción de gravedad. Colóquenla en la bandeja engrasada o con papel para hornear y la estiran hasta tener un tamaño razonable al peso. En México se acostumbra la rosca ovalada, pero también se puede dejar redonda. Dejen bastante separación en el centro de la rosca. Es común en México esconder en la masa varias figuras del niño Jesús. La colocaré en la parte de abajo y cierro. Verán que al hacer la segunda fermentación y al hornearse, ni se notarán. Barnicen con huevo. Esto ayudará a darle brillo y un bonito color dorado a la masa después de hornearse. Cubran con una bolsa plástica, pero para evitar que se pegue sobre la superficie barnizada, funciona colocar un cilindro de cartón que debe impregnarse de grasa alrededor. Lleven a segunda fermentación por 30 a 40 minutos o hasta que doble su tamaño. Y con la otra porción de masa haremos una rosca trenzada. Espolvorean harina sobre la mesa y estiren con el rodillo hasta obtener un rectángulo de 30 centímetros por 40 centímetros. Y ya que hemos formado el rectángulo, utilizaremos un relleno que consiste en mantequilla fundida, azúcar, fruta cristalizada como naranjas, higos y cerezas en almíbar, todo picado y opcionalmente almendras rebanadas. Barnicen la masa de mantequilla fundida, espolvoreen la azúcar granulada, esparzan la fruta picada, coloquen las figuras del niño Dios, enrollen y al llegar al final dejen una pequeña parte descubierta. Barnícenla con huevo o apliquen agua para ayudar a adherir el extremo. Terminen de enrollar y pellizquen el borde para sellar como si fuese una costura. Ya formada la barra, la dejaremos reposar por 5 minutos. Cúbranla con una toalla. Y transcurrido ese tiempo, rodamos y estiramos el rollo. Antes hay que espolvorear un poco de harina sobre la mesa. Cortaremos a lo largo de la barra con cuchillo o raspa sin llegar a cortar el final o extremo. Coloquen frente a ustedes la barra semipartida y comiencen a trenzar, procurando que el relleno quede hacia arriba, pues es la decoración. Formen un círculo y unan los extremos insertando uno dentro del otro. Como verán, estoy haciendo un hueco en uno de los extremos. Pasen la rosca a la bandeja engrasada o con papel para hornear. Acomódenla para que se mantenga la forma redonda. Barnicen con huevo y opcionalmente le pueden decorar con almendras rebanadas. Cubran con una bolsa plástica, coloquen en el centro un cilindro de cartón engrasado. El cilindro evitará que se pegue la bolsa a la superficie de la rosca y dejen que se fermente por segunda vez hasta que duplique tamaño. Y volviendo a la primera rosca que dejamos fermentar por segunda vez durante 40 minutos, retiren con cuidado el cilindro y la bolsa para que no se desinfle o deforme.
Barnicen con huevo nuevamente la superficie. Sean cuidadosos para no desinflar la rosca. Corten varios discos de la cobertura. En mi caso serán 4 por el tamaño. Espolvoreen en la mesa y úntense harina para que no se pegue. Estiren con la mano o rodillo para formar un rectángulo u óvalo. Esparzan azúcar sobre la pasta y colóquenlo sobre la rosca. Si les sobra pasta, la pueden hornear para convertirlas en galletas. Comiencen a decorar intercalando diferentes colores de ate. En mi caso, además de ate, empleo tiras de cáscara de naranja cristalizada. Coloquen los higos y si no los consiguen, no pasa nada. Y terminen decorando con las mitades de cerezas que representan las piedras preciosas de las coronas de los Reyes Magos. De forma opcional, decoren con las almendras laminadas. En horno previamente precalentado, horneen las roscas a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit por el tiempo necesario o hasta que dore. El tiempo puede variar según el tipo de horno. En mi caso tomó 30 minutos y 5 minutos antes de terminar el horneado giré la bandeja para que se terminara de dorar del otro lado. Y a la rosca trenzada la barnizaremos con mantequilla inmediatamente que salga del horno. Esto ayudará a darle una suavidad a la corteza. Luego se pasa a la rejilla ambas roscas para que se refresquen y sobre las galletas que resultaron del sobrante de la pasta quedaron crujientes. Y ya que se refrescaron, vamos a partir la rosca clásica. Rebanaré donde está la pasta crujiente, que es lo más deseado por todos. Desde ya se siente la suavidad. Noten la miga esponjada, alveolada, alrededor una corteza con un dorado parejo. Al partirla se observan unas hebras, emanan aromas a cítricos y les digo que está cheque. Y también voy a rebanar la rosca trenzada, que se ve bellísima y al igual que la anterior, esponjada, alveolada, suave y su sabor exquisito, donde la madre de levadura con su largo reposo de un día es fundamental para aportar mejores sabores al pan y además que ayuda a conservarlo por más tiempo. Les recomiendo guardarla en bolsa plástica o de papel correctamente cerradas. Y bien, que les ha parecido esta receta, con cuál versión se quedan, con la clásica o con la trenzada. La pueden acompañar con su bebida favorita o inclusive la pueden rellenar. Les dejo la lista de ingredientes para que tomen nota. Les recuerdo suscribirse a mi canal, a activar la campana de notificaciones, a regalarme un me gusta y a compartir este video con sus contactos. Les deseo un excelente día.